Vale, entonces, este es el inicio de una serie de vídeos que voy a hacer sobre no dualidad, porque hasta ahora he hecho vídeos sobre otros temas muy diversos que realmente apuntaban y rodeaban un poco a esta, no es una idea, es simplemente a la no dualidad, pero nunca la tocaba. También es verdad porque no la conocía con ese nombre, no le daba mucha forma, no le daba mucha estructura, entonces pues tampoco hablaba mucho de ella. Pero desde este enero de 2026 he profundizado mucho más sobre ella y, y también además quiero hacer vídeos que no sean necesariamente con mucha edición o que sean rápidos o que ni siquiera sean para una audiencia, sino que sean para explorar la no dualidad. Y, por ejemplo, en mi caso, claro, yo sigo algunas personas que suben vídeos pues son de mediana edad, y son en inglés, pero no he explorado nunca la no dualidad desde mi perspectiva, es decir, sin un profesor, sin un guía, y obviamente tampoco con una persona joven o una persona hispana. Entonces, que obviamente que no es necesario y no importa tampoco, porque la enseñanza es la misma. Pero quiero explorarlo desde mi perspectiva, porque siempre he buscado guías externos, pero este es un trabajo más, o sea, es de toda la vida en general, pero es un trabajo que también merece la pena mucho explorarlo por mi cuenta. Y sabiendo que me gusta hacer vídeos y que me gusta expresarme, pero también me cuesta explorar cosas sin una guía externa, pues voy a darme ese reto. Voy a desafiarme a mí mismo y voy a decir, sin ningún tipo de presión, pero dándole mucha importancia, a explorar este mundo conmigo. Vale. La primera idea que se me vino a la cabeza fue si siquiera es posible tener un awakening, un despertar o explorar la no dualidad siendo joven. O también habiéndola conocido hace tan poco, hace apenas unos meses. Y bueno, eso viene seguramente de la idea que todos tenemos de que la sabiduría está en personas mayores, en la experiencia, en el trabajo duro y tal. Pero a cualquier edad, de hecho hasta los niños, diría que parece que viven en un estado de iluminación permanente, ¿no? O un estado parecido a un animal en el sentido de vivir completamente en el presente sin añadirle capas, ¿no? Sin añadirle garabatos. Sin ensuciarlo, ¿sabes? Vale, pues eso, yo creo que todas las personas con cualquier edad pueden tener un despertar o pueden tener experiencias que parecen un despertar. O sea, claramente, desde ver una puesta de sol, hasta amar a una persona, hasta meditar, comer, placeres cotidianos, sufrimiento o dolor intensos. Todo eso, todo el mundo los ha vivido. Todo el mundo ha tenido un dolor intenso físico y emocional. Todo el mundo ha tenido pérdidas y enamoramientos. Bueno, enamoramientos se supone que la mayoría de la gente a lo mejor sí. Y esas son experiencias iluminadas. Y en sí también se podría decir que toda la experiencia, cualquier experiencia, sea egoica o no, es iluminada. En plan, no tiene más. Obviamente están en diferentes procesos. Por ejemplo, Saya Fendel hablaba de las octavas. Pues todo el mundo está en alguna octava, pero con todas las fases, forman parte del camino del awakening, de la iluminación. Así que tampoco es muy necesario dividirlo entre estás más iluminado que esto, ¿sabes? No. Porque todos fluctuamos entre diferentes estados. Porque todo es un fluir que está arriba y abajo y para lados para el otro. Es todo un fluir indeterminado, no se puede medir. Y al mismo tiempo, claro que yo no puedo asumir el rol de enseñanza. Obviamente que no. Porque primero porque todos somos aprendices desde el día que nacemos hasta que morimos, pero también porque no soy
Es que quiero decir que no tengo el conocimiento necesario o suficiente para enseñar, pero es que ni siquiera es tema de conocimiento. Es tema de experiencia vital, diría yo. Que no tengo tanta experiencia vital. Y además siempre me ocurre que no sé por qué quiero tener este rol de enseñanza. Seguramente, o sea, yo he tenido, he profundizado mucho en el tema de eh, del ego en general, no tanto, más en teoría, más teóricamente que mi propio ego, pero sí en tema de enneagrama y cómo el enneagrama mapea, claro, hace un mapa de mi propio tipo de ego. Y entonces ahí podría dar una explicación a por qué quiero asumir el rol de enseñanza, que sería más bien por ese deseo egoico falso e innecesario de... O sea, el deseo es real, pero digo que es innecesario de eso, de demostrar que se sabe algunos conocimientos. Por eso también quiero hacer esta serie, porque no tengo que demostrar nada porque no sé casi nada. O no sé nada directamente. Porque no he explorado tanto. Entonces, eso, que diría que quiero asumir ese rol de enseñanza por el deseo egoico de aprobación y de demostrar lo que sé y del intelecto superior y no sé qué. Y puedo dejar ir eso. O sea, es algo que genera muchísimo sufrimiento. Porque incluso quiero ser más profesor y enseñar cosas que sé cuando no sé nada del tema, cuando acabo de descubrirlo. Y eso, ese sufrimiento no tiene ningún tipo de valor. No tiene valor para mí porque solo me hace sufrir y da ansiedad y esa urgencia de tengo que demostrar, tengo que demostrar. Y tampoco da valor a los demás porque a lo mejor me equivoco o simplifico un conocimiento. Entonces lo estoy explicando de manera que no ayuda a nadie. Pero bueno, eso, vuelta al tema. ¿Puedo experimentar no dualidad o iluminación siendo joven? Yo creo que sí, pero tiene como un sabor diferente cuando, sobre todo en cuanto más avanzado está, por ejemplo, una civilización, o sea, tecnológicamente, lo que sea, eh, las primeras personas en adoptarlo, porque también ahora mismo está siendo muy comercializada hacia la gente joven, las primeras personas en cambiar, en hacer ese cambio a la tecnología avanzada, es la gente joven. Entonces yo tengo una forma de recibir mensajes y comunicación y también de comunicar hacia afuera las cosas muy diferentes. Por ejemplo, hay ciertas cosas que mm, yo y casi todo el mundo de mi edad se cierra en banda cuando las escucha. En plan, frases cliché, felicidad ingenua. O sea, eso hasta me pasa a mí cuando, aunque sé que no es cierto. Cuando ver felicidad ingenua, ver felicidad sin pensar, como ignorando la realidad del mundo o rompiendo barreras sociales. Es decir, una persona que se ríe demasiado alto en público o una persona que es feliz cuando realmente está en un momento difícil o sabe que otras personas a su lado están pasando por un momento difícil. Y esas cosas nos hacen cerrarnos en banda, nos dan, o sea, lo criticamos un montón, nos dan asco, cringe o lo que sea. Cuando realmente es algo que siempre se ha hecho. En momentos difíciles el humor es muy necesario. En momentos difíciles los momentos tiernos y a lo mejor que parecen cliché, que no son clichés, simplemente son actos de bondad, son necesarios, porque son los momentos en los que más necesitamos esas cosas. Explicaciones demasiado largas o palabras demasiado anticuadas, nos cerramos en banda y ya no escuchamos lo que tienen que decir porque hablan demasiado lento o lo que sea. Básicamente, la forma de hablar de la gente mayor no nos gusta. Esa es la esencia, en plan, lo intentamos complicar un montón, intentamos decir que hay razones más complejas o más intelectuales, pero no, la razón es que las personas mayores no nos convencen y ya está, no pasa nada. Por eso, las cosas que estoy aprendiendo de... Bueno, lo dije, las principales personas que me han enseñado no dualidad han sido sobre todo, bueno, al principio de Cartole, pero fue muy poco tiempo, en plan, de hecho fue la transición, Cartole fue la transición entre la introducción a la no dualidad y el resto de profesores. Principalmente sería Angelo De Lulo, que es la persona que más sigo y que más calma me trae, porque veo como
nada de filtro, en plan, no veo como que meta su propio ego en la enseñanza, veo como que es pura enseñanza y ya está. Y es pura espontaneidad. No sé explicarlo mejor. Pero luego también tengo otros que sí que veo un poquito de... No arrogancia. O sea, por ejemplo, en Saya Fendel no veo en sí arrogancia, sino que veo un poco de mm, estar a la defensiva, un poco de mecanismos, que supongo que vienen de su pasado difícil y tal. Y luego Pamela Olson, que es la única mujer que sigo de no dualidad, y esa perspectiva es súper diferente, esa perspectiva muchísimo más, no sé, iba a decir casera, porque me tiene la sensación de ser muy casera, pero es desde una perspectiva también de aprendiz, porque Saya y Angelo son más como un profesor, un guía, y Pamela es como que está simplemente a la aventura, mirando lo que hay. Y también eso mete mucha emoción eh, y muchos patrones que tiene con otra gente, a lo mejor un poco de resentimiento, un poco de... Sí, de sensación de injusticia y de tengo que arreglar esto, ¿sabes? Porque creo que fue, si no me equivoco, es periodista y estuvo muy implicada en el conflicto de Palestina, ¿no? Vale, y luego pues Jeff Foster, que fue el primer libro, bueno, Eckhart Tolle fue el primer libro que leí, pero Jeff Foster fue el segundo, que ahora no lo veo, la verdad, o sea, todos tienen canal de YouTube, pero que ahora no lo veo porque no me gusta mucho la forma tan simplista de explicarlo, aunque también está muy bien, para empezar está muy bien. De hecho, Eckhart Tolle y Jeff Foster están muy bien para empezar porque van muy hacia el punto, en plan, esta es la raíz. Y luego todo lo que son las ramas y todos los sitios y los rincones en los que encuentras experiencias preciosas son más de Angelo, de Pamela y tal. Y, y eso, y en mi experiencia, por ejemplo, mi experiencia, yo diría que aún, como todo, supongo, pero yo tengo muchísimos patrones egoicos y muchísimos pensamientos y emociones que vienen, que ya sé que vienen de la nada, que no están apegados a mi identidad, pero, bueno, en parte sí aún, pero bueno. Y tengo una forma de relacionarme con los pensamientos y las emociones aún muy apegada. En plan, yo sé, puedo saber racionalmente, que claro, ese es el problema, lo sé racionalmente, es decir, desde la cabeza, que no significan mucho, significan algo, pero no significan mucho, pero aún así reacciono ante ellos. En plan, cuando viene una emoción, reacciono con otra emoción o con un pensamiento. Es como que aún tengo esa espiral, ¿no? Y aún caigo en patrones de acción también, muy conductuales, que son muy negativos. Y es como muy en automático, ¿no? Y además también, o sea, llevaba unos meses mirando cosas solo de esos creadores, pero luego en otras redes sociales me empezó a aparecer como contenido sobre espiritualidad o sobre awakening. Pero para ellos, o sea, claro, el problema es que el awakening se puede definir, o sea, no es definible, pero digo, se puede describir de formas muy diferentes. Y en redes sociales que no sean YouTube o algo de más duración, se suele explicar como el awakening es darse cuenta de que la política es corrupta, por ejemplo, o que, o que nos ha condicionado, nos han domesticado, no sé qué. A mí no me parece que para nada el awakening genere más resentimiento y más frustración en el mundo. Es que es un poco contradictorio, ¿no? A corto plazo el awakening, que no es eso, o sea para mí no es eso, para mí es más pues despertar del sueño de la separación, eh, descubrir la no dualidad dentro del mundo dual en el que todos vivimos, ¿no? Ver todas las pruebas, todas las pistas, todos los juegos y todos los chistes que tiene la realidad para como guiñarnos, en plan, hacernos un guiño a saber que la no dualidad es la esencia a la que todos pertenecemos antes de la vida y después de la muerte, pero en sí la vida es necesariamente dual. Es decir, que necesita todas estas perspectivas separadas y materializadas. Necesitamos cuerpos y percepciones y sensaciones individualizadas
para llegar, o sea, para explorar el mundo desde dentro. Es como, yo lo veo más como... bueno, de hecho, esto lo acabo de pensar. Es como una esfera o un cubo, que por ejemplo, ves una esfera o un cubo que solo es la línea, el perímetro, es solo la línea que engloba todo. Pero el vacío, o sea, por dentro está vacío. Pues para que se llene ese vacío y se explore todo, pues tiene que salir de un lado al otro líneas. Es decir, de un extremo al otro pasan líneas. No era el radio. El diámetro, puede ser. Pues eso, pasan líneas, el diámetro. Y es un diámetro, otro diámetro. Y así las líneas, dentro del vacío, las líneas se van juntando, pum, 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 y se llena todo. Y lo veo así. La esfera en sí, toda, solo puede ver su perímetro, solo puede ver la esencia, solo puede ver la globalidad, ¿no? Igual que la Tierra es una esfera. Bueno, prácticamente. Pero para que se explore en profundidad por dentro, necesita todas esas líneas, esos ojos que miren en la realidad. Entonces, por eso vivimos, por eso tenemos vida. Es necesaria para observar todo lo que hay y también para jugar. En plan, la esencia después de la muerte. No se sabe qué pasa después, no se sabe si se reencarna uno o si se vuelve a la conciencia indeterminada y nos quedamos ahí, observando el mundo. Pero para jugar, para disfrutar, para tener placer y dolor y todo el rango de emociones y todos los colores, se necesita un cuerpo y una vida para poder experimentar y para poder jugar. Yo me imagino después, en el caso de que antes de la vida y después de la muerte no haya una reencarnación y se quede todo el mundo como en un observador neutral, yo me lo imagino como eso, como, bueno, había visto una peli que la peli no me gustó mucho, pero era Enter the Void. El protagonista moría, veía desde arriba, como era un observador desde arriba, sin cuerpo, era un ojo, simplemente, y estaba mirando toda la realidad, pero no había como, era como un constante, de hecho había un constante ruido de fondo, en plan, porque era como neutral, no había reacción, era como, estoy simplemente observándolo, no hay experiencia, y por eso es un milagro que exista algo en vez de nada. Es un milagro que haya percepciones, que tengamos los 5 sentidos, o más realmente que tenemos, que tengamos el tacto, la visión, todo, que tengamos todas esas experiencias, es un milagro. Y es increíble que haya eso, que haya vida en vez de nada. En plan, que haya paredes, que haya muros, que haya barreras, que haya materiales diferentes, en vez de que el Big Bang creara una sopa indeterminada de átomos, o que ni siquiera se formaran átomos. De hecho, es que es eso, para que haya orden y para que haya ilusión de objetos, que parezca que haya objetos, hace falta que se formen primero átomos y todo eso, y estructuras fijas. Y es increíble que se hayan formado y que no esté todo o sea, que no esté todo uniforme, ¿no? Que no esté todo homogéneo. Y eso para mí es un poco la idea, entre comillas idea, de el despertar. Tiene muchísimos sabores diferentes, pero es algo que te hace darte cuenta de lo milagroso que es la vida. Hay ciertas frases que he escuchado, pero luego me he interiorizado mucho, que es todo puede ser aburrido y mundano, repetitivo, insufrible, y a la vez, desde otra perspectiva completamente diferente, pero a la vez muy cercana, puede ser increíblemente bello, que no sea, o sea, que no puedas ni procesar lo precioso que es. Y de hecho te olvidas todo el rato de lo precioso que es. No me acuerdo qué maestro del Zen lo decía. No era Bodhidharma, ¿no? Bueno, a lo mejor era Bodhidharma. Que decía, hay dos tipos de personas. Uno que ve que nada es un milagro y que todo es eso. El mundo material, físico, es como esto es así, las reglas son así y ya está. Es simplemente, hemos descubierto cómo son las reglas matemáticas del universo y ya está. O ni siquiera así, simplemente esta es mi vida, esta es mi rutina, hago esto y ya está. Y la persona que ve que todo es un milagro, que todo es, que es increíble que exista esto en vez de nada. Y eso, ¿ves? Por ejemplo, si no hubiera hecho este vídeo, no hubiera... O sea, primero, no le hubiera dado forma a los pensamientos que tengo durante el día. En plan, porque tengo esto mucho, pero ni siquiera lo suelo apuntar en el diario. Simplemente lo suelo pensar. Y a lo mejor se me pierden muchas ideas y muchas cosas que serían muy valiosas.
plan, para recordarlo, cuando me olvide de lo preciso que es todo, ¿no? Quiera recordarlo, es como que si no tengo nada apuntado, me cuesta mucho volver a ese estado. Pero si me hablo a mí mismo, puedo volver a ese estado después. Y no hubiera descubierto la metáfora de la esfera. Y yo no sé, ¿sabes? Dicen que el despertar, gracias ahora al internet y tal, o gracias a la transmisión tan fácil de información, creo que el despertar está expandiéndose muchísimo más rápido que antes. En plan, que es como... Sobre todo también porque la gente está como sufriendo mucho, y cuanto más sufrimiento, más posibilidad hay del despertar. Es que lo veo como alguien que está metido en un barro o en un petróleo o lo que sea. Es más posible cuanto más se meta que dé un impulso y salga a la luz, ¿no? Que salga al cielo. Pero no sé si es cierto, la verdad. O sea, ojalá sea cierto, pero veo igual de probable que la iluminación se haga global con que el sufrimiento de ansiedad, depresión y todo lo que hay se haga global. En plan, es como tan impredecible esto, que es también lo que le hace muy emocionante, pero es tan impredecible que veo igual de posible una caída que una subida, la verdad. Pero esperemos que sea una subida, ¿no?